muchachos, bienvenidos a su canal y a esta academia Ingeniero Javier Matemáticas Online. Este canal que ha sido creado exclusivamente para preparar jóvenes en el área de las matemáticas y aplicar los conocimientos adquiridos en áreas de ingeniería civil, especialmente en las áreas de estructuras. Así que te invito a que te suscribas a este canal, que también compartas el enlace para que esto pueda llegar a más personas que sí puedan estar también necesitando de conceptos como estos. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hacer un ejercicio relacionado con la introducción al análisis estructural, algo que se da en las clases de estática. El comienzo, cuando un estudiante comienza a ver las fuerzas internas en los elementos. Entonces, vamos a estudiar algo de estática en relación a lo que son las cerchas o armaduras. Siempre haciendo la observación que para la introducción se trata de estructuras estáticamente determinadas. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Porque para las estructuras indeterminadas, que son las más comunes en el campo, existen otros métodos ya avanzados como el método de las rigideces, el método de las fuerzas, que posteriormente estaremos también tratando temas de ese tipo. Así que hoy vamos a introducirnos pues con el método de los nodos para analizar armaduras. Así que los invito de nuevo a entrar aquí junto conmigo. Bien, no nos atrasemos más y aquí tenemos un ejercicio con una armadura o una cercha. Que nos dice determinar las fuerzas en los elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Están ya con su respectivo etiqueta, el nodo A, el nodo B, el C, el D, el E y el F. Tenemos una carga puntual de 800 libras acá en el nodo B y longitudes de 4 pies y 3 pies en este sentido. Ok, las armaduras son bastante comunes, o las cerchas, para los techos, tanto en viviendas como en naves industriales. Así que siempre es importante poder conocer cómo encontrar las fuerzas en cada elemento para después entrar al diseño ya de la estructura en sí. Ok, entonces empecemos aquí y aquí tenemos nosotros dos ecuaciones de equilibrio que ya las conocemos, que son la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Estas son las dos ecuaciones de equilibrio con las que vamos a trabajar en el método de los nodos. Igual también en otros métodos como el método de las secciones para determinar fuerzas en los elementos en las armaduras. Ok, entonces en primera instancia vamos a tener esta armadura aquí que tiene un rodillo, es estáticamente determinada porque tenemos dos reacciones aquí, una vertical y una horizontal, porque está restringido en los elementos horizontales y verticales, y aquí está restringido solo el vertical. Ok, pero en el caso nuestro, en este caso muy particular de que solo tenemos una carga externa vertical, podemos obviar la carga horizontal en la reacción. Entonces aquí tendríamos una reacción en A y acá tendríamos otra reacción en C. ¿Ok? Las reacciones en los soportes que van a estar reaccionando, valga la redundancia, en función de las cargas externas. Por simetría yo puedo determinar por simple inspección de que las reacciones van a ser de 400 libras cada uno, pero vamos a calcularlas para que ustedes lo sepan hacer o recordar esto en los inicios de la estática. Entonces vamos a decir que la sumatoria del momento en A es igual a 0 y establezco que los momentos que giren así van a ser positivos.
Los que giren en el otro sentido van a ser negativos. Esta es mi convención de signos. Yo la establezco así. Ustedes la pueden establecer de otra manera, en el otro sentido, no importa. Lo importante es que mantener esa misma convención de signos a lo largo de todo el ejercicio. Bien, entonces ahora tomamos un momento en A diciendo que los momentos que van en contra de las manecillas del reloj son positivos. Y tomamos un momento acá y nos encontramos con esta reacción que está girando en este sentido respecto al punto A. En positivamente. Entonces tendríamos la reacción en C multiplicada por su distancia, la distancia perpendicular desde el punto a la línea de acción de la fuerza, que en este caso son 4 pies más 4 pies, 8 pies. ¿Qué más tenemos? La fuerza puntual, la carga puntual que está acá en el nodo B, que me está girando en relación al eje A, provocando un momento en el sentido contrario a la convención de signo que yo tengo. Entonces es negativo menos el valor de la carga, que es 800 por su distancia a 4 pies. No tenemos nada más, igual a 0. ¿Ok? Y ahora resolvemos una ecuación de primer grado que nos va a quedar que 8RC va a ser igual, pasando esto para acá, a 800 por 4. Y despejando RC nos damos cuenta que 800 por 4 sobre 8, simplificando, obtenemos que la reacción en C es de 400 libras. ¿Estamos claros, verdad? Entonces, reacción en C, 400 libras, y la reacción en A va a ser otras 400 libras. ¿Por qué? Porque 400 más 400 me suman las 800 libras, que es la única carga externa que está dentro de la estructura. Una vez que ya tenemos nosotros las reacciones, pasamos a analizar nodo por nodo, buscando siempre los nodos donde tengan menos elementos. Por ejemplo, acá tenemos 3 elementos más la reacción que es conocida. Tenemos 3 elementos desconocidos. Aquí tenemos 3 más este otro 4. Entonces vamos a arrancar con el nodo C. De esta manera hacemos aquí el nodo C. Vamos a analizar el nodo C por el método de los nodos. ¿Qué tenemos en el nodo C? Estamos acá. Aquí está el nodo. Tenemos la reacción de 400 libras. Tenemos esta fuerza, que la vamos a poner acá. La vamos a asumir en ese sentido para acá a la izquierda, y es la fuerza BC. La fuerza BC. Y tenemos la fuerza esta CD, la fuerza CD. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos lo que está actuando en el nodo C. Lo que está actuando en el nodo C. Y entonces, para mantener el equilibrio, tenemos que las dos ecuaciones, que son la sumatoria de fuerzas horizontales, tiene que ser igual a 0, y yo establezco mi convención de signos, que lo que va hacia la derecha va a ser positivo. ¿Ok? Eso yo lo establezco así. Entonces, ¿qué tengo en el eje? Pues veámoslo como los ejes X y Y, pues el eje horizontal acá y el eje vertical acá. En el eje horizontal tenemos solamente la fuerza que la tengo dirigida hacia la izquierda, que es menos FBC. No hay otra fuerza horizontal, eso va a ser igual a 0. Por tanto, ya obtenemos el primer resultado acá, que la fuerza BC, la fuerza en esta barra es 0. Es una barra con fuerza 0, elemento 0. Ok, y ahora que tengo para calcular lo demás, la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, y establezco mi convención de signos de que lo que vaya para arriba va a ser para mí positivo. Eso así lo mantengo yo. Y entonces, ¿qué tengo en fuerzas verticales en el nodo C? Que la fuerza de 400
libras, que es la reacción, y la fuerza más la fuerza CD, y eso tiene que ser igual a 0. Aquí despejo la fuerza CD y me da 400, menos 400. ¿Qué significa esto? El signo negativo me está indicando a mí que el sentido que yo asumí hacia arriba no es el correcto. Entonces esta fuerza no va hacia arriba, sino que viene acá, así. Y entonces por consiguiente al nodo lo está comprimiendo. Entonces la fuerza CD tiene un valor de 400 libras y está actuando a compresión, comprimiéndome el nodo. ¿De acuerdo? Ella trabaja sin compresión. Y ya tengo acá el valor de la fuerza CD. Ya analizamos este nodo. Veamos ahora que vámonos a este otro nodo, porque ya conocemos este valor de este elemento y me quedan estos dos por conocer. ¿De acuerdo? Entonces, y como tengo dos ecuaciones, entonces es estáticamente determinable eso. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Lo que se pretende es tratar de que ir resolviendo cada nodo. Es un poco laborioso, ¿verdad? Pero así se trata el método de los nodos. Entonces vamos a ponerlo acá y vamos a analizar el nodo D. Vamos a analizar el nodo D. ¿Qué tenemos en el nodo D? Lo vamos a escribir aquí, el diagrama de cuerpo libre. Tenemos este elemento que ya sabemos que es la fuerza CD, que trabaja con presión. Entonces en este nodo también me va a estar actuando a compresión la fuerza CD, que tiene un valor de 400 libras. Tengo la fuerza DE, que va para acá, la voy a asumir que va para acá. Fuerza, atención, DE. Y tengo acá una fuerza que la estoy asumiendo también, atención, que es la fuerza BD. La fuerza B y D. Ok, nos vamos a trasladar más para acá. Esto lo puse aquí para optimizar el espacio. Antes de eso, quiero que analicemos lo siguiente. Recordándoles que la fuerza es un vector y una fuerza F, que está dirigida acá, en este sentido, tiene dos componentes que lo podemos establecer en el sistema de coordenadas cartesianas. Acá un componente en X y un componente en Y. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Si esta es la fuerza F, esta sería su componente en X y esta es su componente en Y. Todo esto ya lo sabemos. Y está en una dirección θ, cualquier ángulo, pues. Que como esta fuerza en Y está opuesta a este ángulo, entonces la fuerza en Y va a ser F por el seno del ángulo y la componente en X va a ser F por el coseno del ángulo. ¿De esto de dónde sale? Esta es la aplicación de las razones trigonométricas que ya vimos en trigonometría, que en un triángulo rectángulo, si esta es la ordenada, y esta es la abscisa, esta es la hipotenusa y este es el ángulo cualquiera, entonces el seno del ángulo va a ser igual a la ordenada o el lado opuesto sobre la hipotenusa. Por tanto, el lado opuesto, despejándolo, va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo, que es lo que tenemos aquí, la hipotenusa F por el seno del ángulo. ¿Estamos claros? Esto ya lo hemos estudiado en trigonometría, así que lo vamos a borrar y borramos esto, lo vamos a establecer por acá. Entonces, ¿por qué hicimos eso? Porque esta fuerza ya tiene un componente que va a estar dirigido por este ángulo que voy a escribir aquí. ¿Ok? Y entonces lo vamos a poner aquí en un cuadrito y en el color azul.
que el seno del ángulo TC θ, que yo estoy designando aquí, va a ser a la ordenada o el opuesto sobre la hipotenusa. Y en este caso, en el triángulo rectángulo tengo 3 pies, 4 pies, los catetos, este será 5, la relación. ¿Por qué? Por Pitágoras encuentro 4 al cuadrado es 16, más 3 al cuadrado es 9, 16 más 9 es 25, raíz de 25 es 5. El teorema de Pitágoras aplicado a un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, el seno del ángulo va a ser opuesto sobre hipotenusa, 3/5. Y el coseno del ángulo va a ser adyacente o la abscisa sobre hipotenusa, 4/5. Y aquí lo vamos a tener guardadito porque estas funciones o relaciones trigonométricas las vamos a estar ocupando en el ejercicio. Ok, vamos también a borrar esto que ya sabemos que ya dijimos que la fuerza, la componente en X es la fuerza o la hipotenusa, coseno del ángulo, y la de Y es la fuerza seno del ángulo. Y ya dijimos de dónde se deducen estas expresiones, que también las mantenemos por acá. Ok. Entonces, volviendo a nuestro nodo D, este jovencito, estamos aquí. Entonces, si este yo lo designé θ, este también es θ. ¿Por qué? Por geometría, estos son ángulos alternos internos, son iguales. Este mide θ, este va a medir θ. Ángulos alternos internos. ¿Ok? Entonces, aquí en el nodo D yo tendría el angulito ahí y la componente en Y para acá y la componente en X de esta para acá. Ok, entonces, aplicando mis ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Establezco que lo que va a la derecha es positivo. ¿Cuáles son las fuerzas horizontales que están actuando en el nodo D? Esta, la F de E, y la tengo asumida que es para acá. Entonces sería menos F de E, la fuerza de E. También, ¿qué otra tengo? La componente en X de esta, de la FBD, de la fuerza BD. La componente en X. Y esa componente en X, ¿cuánto vale? La tengo asumida para acá. Menos F BD, que es la hipotenusa, por coseno el seno del ángulo, perdón, coseno del ángulo. Coseno del ángulo. Y el coseno es 4/5. F de D por 4/5. Igual a 0. ¿Está claro eso, verdad? Lo que hicimos, que ya dijimos que es la componente en X, F coseno del ángulo, y este ángulo, el coseno que va acá, es el adyacente, tiene el valor de FBD por el coseno de este, que el coseno es 4/5, y aquí lo tenemos. Ok, entonces no podemos hacer nada ahí porque las dos son incógnitas. Entonces nos vamos a la sumatoria de O despejamos una. Si yo despejo que la fuerza FDE, ¿a qué va a ser igual? Si yo la paso para acá, me va a quedar que va a ser al negativo de los 4/5 de la FBD. ¿Ok? Y ahí los dejamos por el momento. Y vamos con la otra ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, y establezco que lo que va hacia arriba para mí va a ser positivo. ¿Ok? Veamos, entonces, aquí en el nodo, ¿qué es lo que va para arriba? En las fuerzas verticales, 400, que está trabajando a compresión. Bueno, 400, entonces tengo 400 positivo y
la componente en Y de esta que viene para abajo, así la tengo asumida, menos la componente en Y. ¿Cuánto es la componente en Y? F seno del ángulo, y el seno del ángulo es 3/5, entonces 3/5 por FBD igual a 0. No tengo nada más, entonces ahora solamente despejo esto. Voy a darme cuenta que 3/5 de la fuerza BD es igual a 400. Por tanto, la fuerza BD va a adquirir un valor de, despejando esto a 5, el 5 pasa a multiplicar por 400 entre 3. Y esto va a ser igual, bueno, vamos a hacerlo más, que la fuerza BD va a ser igual a 5 por 4, 20, a 2000 tercios de libras. Y el signo me da positivo. Significa que la asunción que yo hice está correcta, la fuerza va para acá. Entonces está trabajando esta atención en el nodo, va para acá, atención. Ok, entonces si mi fuerza esta está correcta, ¿qué pasa aquí? FDE me da negativo. Al darme negativo significa que esta está mal asumida, ¿verdad? Regresándonos para acá, la FDE me va a ser menos 4/5, dice, de FBD. Entonces la fuerza DE va a ser menos 4/5 del valor que es 2000 tercios de la FBD. Entonces la fuerza DE va a tener un valor de 4 por, no puedo simplificar nada, 8000 quinceavos, ¿verdad? 4 por 2, 8, 5 por 3, 15. Y me da negativo. Al darme negativo significa que esta fuerza BC no está trabajando en tensión, sino que está trabajando en este sentido. La fuerza BD, perdón, no, la fuerza DE. La fuerza DE está trabajando a compresión. ¿Ok? Y ya tenemos estos valores acá. ¿Ok? Estamos viendo, ¿verdad?, cómo vamos trabajando con el método de los nodos, nodo por nodo. Ahora, conocida esta, me puedo venir a trabajar al nodo B. Y bueno, queriendo optimizar espacio, pero vamos a hacerlo acá. El nodo B. Vamos a ver qué pasa con el nodo B. El nodo B. ¿Qué tenemos en el nodo B? Aquí está, miren. Y vamos a abrirlo aquí. Ahí está el nodo B. Tenemos la fuerza externa de 800 libras que está actuando en el nodo aquí. 800 libras. Vamos a hacerla más pequeña, tratar de hacerlo más pequeño esto porque los espacios son reducidos. Tengo hacia acá a la derecha la fuerza BC, pero cuando analizamos el nodo C nos dimos cuenta que la fuerza BC es 0, entonces no necesito ponerla, es 0. Y tengo de manera vertical la fuerza BE, que la voy a asumir en tensión, fuerza BE. ¿Ok? La BE. Y tenemos la fuerza BD, que cuando analizamos este nodo D, la fuerza BD dice que está trabajando a tensión. Fuerza BD, aquí está, a tensión, y tiene un valor de 2000 tercios de libras. ¿Ok? Y eso es lo que está sucediendo en el nodo D. Y para mantener el equilibrio, nosotros aplicamos
las ecuaciones que conocemos para poder determinar las fuerzas. Ah, bueno, perdón, se me escapaba. Aquí tenemos esta otra. Miren la fuerza AB sobre este nodo aquí, que la asumimos, atención, la fuerza AB. Ok. Wow, tenemos bastante ahí. Bueno, vamos a ver cómo hacemos aquí. Cómo estoy trabajando sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 y digo que lo que va a la derecha es positivo. Así establezco mi convención de signos. ¿Qué tenemos horizontales? La fuerza AB que va negativa, menos FAB, ¿verdad? Que va, porque lo que va a la derecha es positivo, estoy diciendo. Entonces esta va a ir negativa. Y tengo la componente, fijémonos aquí, lo vamos a poner en rojo. La componente horizontal de esta tiene una componente tanto vertical como horizontal. La componente horizontal sería, la componente horizontal es F coseno del ángulo. Y la tengo asumida, sé que trabaja tensión, entonces es positiva, ¿verdad? Porque va a la derecha su componente. F, ¿cuánto vale F? 2000 tercios por el coseno del ángulo. Coseno del ángulo, y el coseno del ángulo es 4/5. 4/5. No tengo nada más. No tengo nada más de manera horizontal, y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces significa que si yo despejo esto, me voy a encontrar que la fuerza AB es igual a, no hay nada que simplificar, a 8000 quinceavos. Y me da positiva, significa que la asunción que tengo que va a la izquierda está correcta, está trabajando. Atención. ¿Estamos claros, verdad? Ahí espero de que estemos captando cómo es que estamos resolviendo, encontrando las fuerzas en estos elementos a través del método de los nodos. ¿Ok? Ya ahora aplicamos la otra ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, y digo que lo que va para arriba es positivo. ¿Qué tengo en fuerzas verticales? Esta de 800 que va para abajo, que es entonces es negativa. Y tengo la fuerza BE. Fuerza BE. ¿Ok? La BE, que es esta. Y tengo la componente de esta, la componente vertical, que la componente vertical es F seno del ángulo. ¿Y F cuánto vale? 2000, va para arriba, 2000 tercios, que me está multiplicando al seno del ángulo. El seno es 3/5. 3/5. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? No tenemos nada más, esto igual a 0. Si yo simplifico aquí, tercera 1, quinta 1, quinta 4, 400. Ok, entonces, ¿qué nos va quedando aquí? Que menos 800 más la fuerza BE más 400 es igual a 0. Si yo despejo la fuerza BE, me doy cuenta que su valor es 800 pasa positivo y 400 negativo. 800 menos 400 es 400 libras, y está trabajando bien asumida porque el resultado me dio positivo. Entonces la asumí, la fuerza BE la asumí para arriba, está correcta, está trabajando a tensión. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que lo que asumí, el sentido de esta fuerza la asumí correctamente, FBE. ¿Ok? Y entonces ya tenemos analizado este nodo. Ahora vamos al nodo E. Analicemos el nodo E. Vamos a tratar de analizarlo acá, en este espacio, para no borrar aquí. El nodo E. ¿Qué tenemos en el nodo E? Aquí está. Vamos a ponerlo acá.
¿qué tenemos? La fuerza E o DE. La fuerza DE, cuando analizamos el nodo D, la fuerza DE nos dio un valor de, a ver, fuerza DE 8000 entre 15 a compresión. Entonces, esta fuerza 8000 entre 15, 8000 quinceavos. La fuerza DE, esa que está a compresión. Ay, perdón. Me disculpan que ahí hay un error. Este es el nodo E. La fuerza es aquí. Ahí. Es esta. La DE está a la derecha del nodo y está trabajando a compresión y trae 8000 quinceavos. Ok. ¿Qué más tenemos? Tengo esta fuerza horizontal, la EF, que voy a asumirla a compresión. ¿Por qué la voy a asumir a compresión? Porque para ver si se me están encontrando estas dos, es probable que esté a compresión. El signo me va a decir si estoy en lo correcto o no. ¿Qué más tenemos? Esta vertical, la fuerza BE, que esa fuerza BE vale 400, atención, entonces está trabajando aquí, ¿ves? 400. Y finalmente tenemos la fuerza AE, que la voy a asumir a atención, pues. AE. ¿Ok? Bien, una vez que tenemos ya el diagrama de cuerpo libre, bueno, y podemos, identificamos que el ángulo teta va a ser este, que es este, y que es este acá. Son los mismos, porque estas fuerzas, estos elementos son paralelos, rectas paralelas, por consiguiente, este teta es el mismo que este. Ok, entonces, muchachos, analicemos pues. Sumatoria, y lo vamos a ir haciendo aquí, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, diciendo que lo que va a la derecha es positivo. ¿Qué tengo horizontalmente? Bueno, 8000 va para acá, va negativo, menos 8000 quinceavos. Esta que la tengo asumida positiva, EF, ¿verdad? La fuerza EF, y tengo la componente acá, la podemos observar, la componente horizontal de esta fuerza, la componente horizontal que va hacia la izquierda, y la hace menos la fuerza AE. Pero no la conozco. Entonces, por el momento, no voy a hacerla aquí por cuestión de espacio. Entonces, vamos a analizar las fuerzas verticales primero. Ya se fijaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me van a salir dos incógnitas, la EF y la AE, que no las conozco. Mientras que si analizo las verticales puedo conocer la AE a través de la sumatoria de fuerzas verticales, diciendo que lo que va para arriba es positivo. Bien, entonces, ¿qué tengo? Menos 400, que ya lo conozco, y la componente vertical que la tengo negativa, asumida que es negativa, FAE. La componente vertical es F seno de teta y el seno es 3/5 menos 3/5 FAE. Solamente no tengo nada más vertical igual a 0. ¿Ok? Y aquí resolvemos. Esto pasa para acá. Simplemente vamos a darnos cuenta que la fuerza AE me va a dar negativo el valor, ¿verdad? Porque esto lo paso para acá positivo y este me queda negativo. Ahora al dividir me va a quedar menos 5 por 400 entre 3. FAE, me voy dando cuenta que va a tener el valor de 2000 tercios.
¿Qué me indica esto? Que FAE, que donde la tengo ya, me está dando negativa. Yo la tengo asumida a tensión. Entonces, esta asunción está mala. Está mal asumida. Y esto está trabajando a compresión. Y tiene el valor de entre 2000 tercios a compresión. ¿Ok? Y ahí la tenemos. Ya encontramos su valor de esta fuerza AE. Bien, ahora sí podemos resolver la sumatoria de fuerzas horizontales, que es igual a 0, donde lo que va a la derecha es positivo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el nodo aquí horizontal? La fuerza EF. EF que la tengo a la derecha, asumida hacia la derecha, está positiva. La menos 8000, que esa es la fuerza DE. Ahora quiero verificar que esté bien el valor, el nodo DE, la fuerza DE. A ver, la fuerza DE, 8000, así es. Entonces 8000 quinceavos. ¿Qué más tenemos horizontal? La componente FAE, que espero que lo voy a ir haciendo aquí, miren, FEF menos 8000 quinceavos menos 8000 quinceavos, y tengo la componente horizontal de FAE. FAE dijimos que me dio negativo y yo la había asumido a tensión, entonces no está correcto. Esto está malo aquí, esto era aquí, era este nodo el que tenía que afectar aquí, miren, esta estaba con presión, la FAE está con presión, me equivoqué ahí. Bien, entonces tenemos que de manera horizontal tenemos la componente que va para acá, hacia la derecha, y va a ser FAE, que FAE es 2000 tercios multiplicado por la componente coseno, y el coseno es 4/5, igual a 0, porque no tengo nada más. Entonces la FEF me va a dar, sí, igual. Paso esto positivo, esto pasa negativo, y si nos fijamos, 4 por 2, 8, 8000 quinceavos positivo y 8000 quinceavos negativo se anulan, y esto es 0. La fuerza EF es 0. Y ya tenemos analizado este nodo. Vamos a tener que borrar porque ya no tenemos espacio y solo nos quedaría este nodo y verificar con el nodo A. Entonces vamos a ir escribiendo aquí en letras negras. En el nodo C obtuvimos que ese FBC vale 0. La fuerza CD 400 libras y trabaja con presión 400 libras. En el nodo D obtuvimos que la fuerza BD, ¿dónde está la BD? Trabaja tensión. La fuerza BD trabaja tensión y tiene un valor de 2000 tercios. Esta la tenemos aquí trabajando a compresión, que vale 400, ¿verdad? Y la fuerza DE, vale a compresión acá, a compresión, y tiene un valor de 8000 quinceavos.
Estos son los nodos que hemos analizado ya. El nodo B, ¿qué obtuvimos en el nodo B? Bueno, que esta vale 0. La fuerza, aquí tenemos en el nodo B, tenemos la fuerza externa de 800 libras. Tenemos la BE. ¿Dónde está la BE? En el nodo B. ¿Dónde está el nodo B? La fuerza BE, 400 y atención. ¿Ah? Aquí 400, atención, y tenemos este 0, la AB en el nodo B, la AB vale 8000 quinceavos, atención, aquí, ahí estamos, 8000 quinceavos. Y finalmente aquí tenemos en este nodo, esta que ya la conocemos, que está a tensión también aquí. Trabajando así, que vale 2000 tercios. Ok, ahora en este nodo E, que es el último que hemos analizado, encontramos que la fuerza AE, vale 2000 tercios a compresión. Ok, ahí está. 2000 tercios a compresión. La fuerza EF, esta vale 0, el valor de 0, y esta que ya la conocemos, que vale 400. En resumen, y ya tenemos la fuerza ED. La fuerza ED o DE vale a compresión 8015. Trabaja a compresión DE 8000 quinceavos. Ok. Esto me permite borrar acá y seguir estableciendo, porque pueden rebobinar el video las veces que quieran para ir viendo cómo queda la situación, cómo se van analizando nodo por nodo. ¿Ok? Entonces ahora nos queda, vamos a ver qué sucede con el nodo A. Aunque si yo analizo el nodo F, que está más fácil, ¿qué tengo en el nodo F? Voy a tener la fuerza EF hacia acá, la fuerza EF, y tengo la fuerza AF. Fuerza AF. Pero del análisis anterior del nodo E, ¿verdad? Pudimos ver que la fuerza EF es 0, esta fuerza es 0. Si esta fuerza es 0, esta también va a ser 0. La fuerza AF, porque no hay nada más. No tengo nada más en ese nodo, ¿de acuerdo? Finalmente, aquí vemos el nodo A. Ok, entonces, ¿qué tenemos en el nodo A? El nodo A es el nodo de cierre, donde todo tiene que cuadrarme aquí, si no, algo hicimos mal. Tenemos la reacción de 400 libras, tenemos la fuerza AB que mide 8000 quinceavos y está trabajando a tensión, 8000 quinceavos, y tengo la fuerza en compresión de esta AE. AE en compresión, que trabaja, que mide 2000 tercios. ¿Y qué más tengo? La fuerza AF, que me dice que es 0. Y la vamos a poner, pues. Es 0. Okay. ¿Ves? Entonces, todo este nodo, ya conozco todas las fuerzas internas. Este nodo tiene que estar en equilibrio. Veamos, pues, sumatoria de fuerzas horizontales, y yo digo que lo que va a la derecha es positivo.
¿Qué tengo horizontalmente? Esta fuerza, 8000 sobre 15, que es positiva, menos la componente, que aquí la podemos observar, esta componente en X. ¿Ok? ¿Verdad? La componente en X, o la ponemos acá y aplicamos el principio del paralelogramo. Este es teta, y aquí sería la componente en X, que me daría más que F, que en este caso F es 2000 tercios multiplicado por el coseno 4/5. ¿Qué más tengo? Más nada, solo esta y esta. Y esto tiene que ser 0. Entonces me queda 8000 quinceavos menos 4 por 2, 8. 8000 quinceavos igual a 0. Bueno, en las fuerzas horizontales estamos en equilibrio. Ahora veamos la sumatoria de fuerzas verticales. Igual a 0, diciendo que lo que va para arriba es positivo. ¿Qué tenemos verticalmente? Bueno, 400, que va para arriba positivo. Esta que vale 0 ni la pongo. Y la componente vertical que va acá, que es menos, va para abajo, es negativa porque está trabajando en compresión, menos la fuerza, 2000 tercios multiplicada por el seno, 3/5. Y esto es igual a 0. Simplificando aquí, me queda 400 menos 400 igual a 0. Y vemos que todos los nodos en la estructura están en equilibrio. Por consiguiente, las fuerzas que hemos calculado están totalmente de acuerdo, están bien. Esta sería 2000 tercios, esta actuando a tensión 8000 quinceavos, y esta que es 0. ¿Ok? Con esto, pues, muchachos, llegamos al final de este ejercicio un poco laborioso, pero es la manera explicativa de demostrar el método de los nodos aplicado en una armadura o una cercha. En el siguiente video, pues, vamos a tratar de seguir dándoles más contenido relacionado con esto a través del método de las secciones. Así que, ánimo, recordarles siempre, suscríbanse, compartan, para que otras personas también les llegue este contenido y les sirva de mucho. Así que nos vemos en el siguiente video.